En los rincones salvajes de Estados Unidos, donde los cañones guardan secretos de siglos, han ocurrido dos historias misteriosas. Al borde del Gran Cañón se encuentra un solitario Toyota Camry blanco, y su propietario, Jong Jong-won, ha desaparecido sin dejar rastro en este lugar enorme y hostil. A cientos de kilómetros de allí, en los estrechos corredores rojos del cañón Antelope, una repentina riada se llevó la vida de 11 turistas, dejando solo a uno con vida. Hoy escucharéis estas locas y misteriosas historias sobre personas desaparecidas en el corazón del Gran Cañón y sobre cómo la naturaleza puede ser a la vez hermosa y despiadada. Dadle a me gusta, compartid el vídeo con vuestros amigos y sumergíos en estas increíbles historias. El 17 de septiembre de 2017, en el aparcamiento de Moran Point, un mirador en el borde sur del Gran Cañón, había un Toyota Camry blanco. El coche estaba cerrado, sin arañazos, limpio, como recién salido del concesionario. A su alrededor no había rastros, ni objetos, ni testigos. Nadie vio al conductor salir del coche. Este lugar, que lleva el nombre del artista Thomas Moran, ofrece una vista del cañón, capas de rocas antiguas que descienden hacia el río Colorado, donde se divisan las oscuras pizarras de Vishnu y el granito rosa de Zoroaster. Es un paisaje que nos recuerda lo pequeño que es el ser humano en comparación con los millones de años de historia geológica. El coche pertenecía a Jong Jong-won, un hombre de 45 años residente en Los Ángeles. Llegó al Parque Nacional del Gran Cañón y desapareció. Su coche es la única pista que queda en este caso. El Servicio de Parques Nacionales, NPS, ha registrado que Won está desaparecido y su caso sigue sin resolverse. ¿Cómo pudo desaparecer una persona en uno de los lugares más visitados y al mismo tiempo más salvajes de la Tierra? Se sabe poco sobre Jong Jong-won. Según el NPS, era un hombre de 45 años de origen asiático, 1,70 de altura, 54 kilogramos de peso, con cabello negro y ojos marrones. Vivía en Los Ángeles, California. En internet a veces utilizaba el nombre Daniel. Su coche, un Toyota Camry blanco, fue encontrado en el aparcamiento de Moran Point. En las redes sociales solo se ha encontrado una página de Facebook con dos fotos de 2016. Una es una vista de la ciudad y la otra es un selfie, posiblemente tomado en ese mismo coche. Otra página en coreano, también con el nombre Daniel, tenía solo 5 amigos. Para alguien que vivía en Los Ángeles en 2017, es un número inusualmente bajo. Won apenas dejó rastro digital. Esto podría indicar que o bien evitaba deliberadamente llamar la atención, que se había mudado recientemente a Estados Unidos y aún no había tenido tiempo de hacer amigos, o que llevaba una vida muy aislada. La única pista sobre su vida antes de su desaparición es un incidente ocurrido 4 meses antes, el 5 de mayo de 2017, en la localidad de Knoxville, Illinois. A las 2:20 de la madrugada, un policía estuvo a punto de chocar contra un coche blanco que no le cedió el paso en un cruce. Al volante estaba Jong Jong-won. Dijo que se dirigía a Nueva York y que el coche era de su sobrino. Nadie comprobó estas palabras. Won hablaba mal inglés, por lo que la policía llamó a un intérprete y a un perro adiestrado para buscar drogas. El perro reaccionó y encontraron 12 gramos de marihuana y una balanza digital en el coche. Won dijo que la marihuana era un regalo de un amigo de California. Lo arrestaron por posesión de drogas, posesión de parafernalia para su consumo y violación de las normas de tráfico. En Illinois, en 2017, se trataba de cargos graves que podían acarrearle 1 año de cárcel, multas o incluso problemas con su estatus migratorio. Este arresto es el único momento en el que vemos a Won con vida. Un viaje nocturno a través de todo el país, la barrera del idioma, el registro, el arresto. Es una situación muy estresante.
Si Won formaba parte de la comunidad coreana, donde este tipo de incidentes podían considerarse una vergüenza, esto podría haberle afectado mucho. Es posible que sintiera vergüenza, miedo o desesperación. Este episodio podría haber sido el detonante que le llevó al Gran Cañón 4 meses después. Pero hay preguntas. ¿Quién es el sobrino del que hablaba? ¿Cómo terminó el caso de su arresto? ¿Y por qué su familia o amigos no lo buscaron? En los informes no se menciona que alguien lo buscara activamente. Esto es extraño y ocurre a menudo en los casos denominados Missing Kwarnoyoce, desapariciones inexplicables en la naturaleza. Para entender lo que le pasó a Bon, hay que fijarse en el lugar donde desapareció. Su coche fue encontrado en el aparcamiento de Moran Point, pero hay datos de que antes fue visto al comienzo del sendero New Hans. Este sendero no tiene aparcamiento, y los turistas suelen dejar los coches en Moran Point y caminar hasta el sendero. Esto sugiere que Bon probablemente se dirigió allí. El sendero New Hans no es para principiantes. El NPS lo considera el más difícil del borde sur del Gran Cañón. Es empinado, con suelo suelto, desprendimientos y salientes que hay que superar. El sendero está mal señalizado y hay que orientarse con pirámides de piedra. No hay agua en la ruta y a lo largo del camino hay acantilados desde los que la caída es mortal. Incluso los turistas experimentados cuentan cómo se perdieron, sufrieron deshidratación o quedaron atrapados en las rocas. Ese día, el 17 de septiembre de 2017, el tiempo era normal, pero en el cañón la temperatura era más alta que en la superficie y el riesgo de golpe de calor o deshidratación era elevado. Si Won se cayó o murió de agotamiento, ¿por qué no encontraron su cuerpo? El Gran Cañón está lleno de carroñeros, cóndores, coyotes, pumas, que se deshacen rápidamente de los restos. Pero ni siquiera eso lo explica todo. El cañón es un lugar donde es fácil perderse. Su tamaño, el silencio y los extraños efectos sonoros pueden desorientar. Si Bon estaba estresado tras su detención, una excursión en solitario por un sendero así podría haber sido demasiado dura para él, no solo físicamente, sino también psicológicamente. El caso de Bon destaca no solo por su desaparición, sino también por lo poco que se ha hablado de él. El NPS inició una investigación, pero esta pasó rápidamente a la lista de casos sin resolver del Departamento de Servicios de Investigación. A diferencia de otros casos de personas desaparecidas en el Gran Cañón, casi no hay información pública sobre Bon. Por ejemplo, los casos de Floyd Roberts en 2016 o Sarah Biddle en 2017 fueron acompañados de noticias y reportes sobre las búsquedas. Sobre Bon, solo hay una breve nota en el sitio web del NPS. Las investigaciones en el Gran Cañón están a cargo del NPS y la oficina del sheriff del condado de Coconino. Pero es difícil obtener documentos sobre el caso de Bon. Se necesitan solicitudes oficiales, que a menudo son costosas. El NPS no tiene una base de datos única sobre personas desaparecidas, y las solicitudes a través de la Ley de Libertad de Información suelen ser rechazadas debido a las elevadas tasas. No se trata de una conspiración, sino de un problema del sistema que impide a las familias y a la sociedad conocer la verdad. El caso de Bon es un ejemplo de cómo una persona puede desaparecer no solo en un cañón, sino también en el papeleo. El caso de Bon recuerda a otras desapariciones en el Gran Cañón. Por ejemplo, el caso de Floyd A. Roberts III, desaparecido en 2016. Ambos eran hombres de mediana edad. Won tenía 45 años y Roberts 52. Ambos estaban solos. Ambos desaparecieron en senderos difíciles. Won en New Hans y Roberts en la meseta de Shipwits. El tiempo en ambos casos no era extremo, pero sí complicado. Las búsquedas no dieron resultado, salvo el coche de Won. Estas coincidencias llevan a pensar, ¿se trata de una casualidad o hay algo más? Hay dos explicaciones. La primera es sencilla. Bon, posiblemente, estaba en crisis tras su detención.
Decidió emprender una excursión en solitario por un sendero peligroso sin estar preparado y murió por una caída, deshidratación o un golpe de calor. La naturaleza se encargó rápidamente de borrar las huellas. La segunda explicación es más compleja. El arresto en Illinois, la ausencia de familiares y amigos, el silencio de las autoridades, el parecido con otros casos, la extraña atmósfera del cañón, todo ello crea la sensación de que hay más preguntas que respuestas. El Gran Cañón es un lugar donde los sonidos se distorsionan y las dimensiones son abrumadoras. Para los pueblos indígenas, como los Hopi, es un lugar sagrado, relacionado con los espíritus y el otro mundo. Incluso hay historias de fenómenos paranormales, como fantasmas o extrañas luces en el cielo. El caso de Jong Jong-won sigue siendo un misterio. El Toyota Camry blanco, aparcado en Moran Point, es el último rastro del hombre que desapareció. ¿Fue un accidente causado por el estrés y la falta de preparación? ¿O algo más extraño relacionado con el propio cañón? No hay respuestas, solo el silencio del Gran Cañón, que guarda sus secretos. El Cañón del Antílope no es solo un desfiladero en el desierto. Para el pueblo navajo es un lugar sagrado, al que llaman Hasdes Tuatsi, o arcos de roca en espiral. Sus paredes de arenisca roja, lisas como si estuvieran pulidas, han sido creadas por el agua a lo largo de miles de años. Cuando los rayos del sol se filtran a través de las estrechas grietas de la parte superior, el cañón se convierte en un templo de luz. Las paredes cobran vida, brillando con tonos rosas, naranjas y rojos. Este lugar atrae a fotógrafos y viajeros de todo el mundo que quieren contemplar su belleza. El 12 de agosto de 1997, un grupo de 12 personas descendió al cañón. Su guía era Francisco Poncho Quintana, de 28 años, que trabajaba para la empresa Trek America. El grupo estaba formado por personas muy diferentes: 7 franceses, 2 estadounidenses, de Nueva Orleans y California, un británico y un sueco. 5 de ellos estaban recorriendo la ruta larga de Trek America, desde Denver hasta Los Ángeles, y los demás se habían unido por su cuenta. Entre ellos había una pareja francesa, cuya historia hace que la tragedia sea especialmente dura. Sus 2 hijas, de 8 y 13 años, se quedaron en un motel en la ciudad de Page. Las niñas no quisieron ir de excursión y esperaban a sus padres sin saber que nunca volverían a verlos. Este detalle convierte la historia del grupo de turistas en un drama familiar personal. El día era claro y soleado. El cielo sobre el cañón brillaba azul, no llovía. El grupo descendía al cañón Antílope inferior por unas sencillas escaleras de madera adosadas a las rocas. Todo parecía seguro: silencio, belleza, tiempo despejado. Pero esa seguridad era engañosa. Lo que el grupo veía, un cañón tranquilo y bañado por el sol, ocultaba un peligro que se gestaba a decenas de kilómetros de ellos. Su decisión de seguir adelante se basaba en lo que veían con sus propios ojos, pero eso no era suficiente. El peligro de los cañones estrechos, como el Antílope, está relacionado con la estructura del desierto. La tierra aquí es dura y casi no absorbe el agua. Cuando llueve, el agua corre por la superficie, se acumula en arroyos y se precipita hacia las zonas bajas, como los cañones. El propio cañón, excavado en la suave roca arenisca, actúa como un embudo, intensificando el flujo de agua y convirtiéndolo en una fuerza destructiva. Ese día, en la temporada de monzones, una fuerte tormenta comenzó a 24 kilómetros del cañón. Una lluvia breve pero intensa descargó toneladas de agua sobre la tierra. Este torrente, al descender por el lecho seco, se convirtió no solo en agua, sino en un muro de barro, piedras, cenizas y árboles. Según diversas estimaciones, la altura de este muro alcanzó entre 3,5 metros y 15 metros.
¿Hubo alguna advertencia? Esta pregunta se convirtió en clave tras la tragedia. Clarence Gorman, director de Parques de la Nación Navajo, dijo que los guías del cañón superior vieron un pequeño torrente de agua alrededor de las 15:30 y cerraron inmediatamente su parte. Uno de los guías, supuestamente, corrió hacia el cañón inferior y advirtió a la guía local, Ella Young, y a los turistas que no siguieran adelante. Gorman también dijo que Young infringió las normas al no acompañar personalmente al grupo, e insinuó que los extranjeros suelen ser muy obstinados a la hora de alcanzar su objetivo. Trek America, la empresa de Quintana, afirmó que no hubo ninguna advertencia clara. Según ellos, Quintana preguntó a los operadores locales si era seguro continuar y le dijeron que todo estaba en orden. Más tarde, en un foro de internet, una persona que se identificó como Poncho Quintana escribió que había decidido quedarse con el grupo en lugar de huir solo. Esto sugiere otra versión de los hechos. Estas discrepancias demuestran que el sistema no funcionaba. En 1997, el turismo en el cañón estaba mal organizado. 3 partes eran responsables de ello: los Parques de la Nación Navajo, la familia Young, propietaria de los derechos de los tours, y Trek America. No había un plan de acción común. Nadie podía cerrar rápidamente el cañón y controlar la situación. La tormenta fue la causa de la tragedia, pero el principal problema fue esta confusión. A las 16:00, una fuerte crecida provocada por una tormenta a 24 kilómetros del cañón se abatió sobre el grupo. A última hora de la tarde se encontró al único superviviente, Poncho Quintana, y comenzó la búsqueda del resto. Los primeros indicios de la catástrofe fueron casi imperceptibles: un viento extraño, el agua turbia y un zumbido sordo, similar al ruido de un tren. El grupo solo tuvo unos segundos para comprender lo que estaba pasando. Luego llegó una pared de agua, no solo un torrente, sino una ola de barro, piedras y escombros que se precipitaba a gran velocidad, llenando el estrecho cañón. No había dónde huir. Las paredes lisas no ofrecían ningún punto de apoyo, y las escaleras de madera que conducían a la parte superior fueron arrastradas en un instante. Quintana, gracias a su experiencia en rescates en ríos turbulentos, intentó subir a la gente a las cornisas, pero el agua los arrancaba uno tras otro, como describió más tarde en su libro, Respira por mí. Su propia supervivencia fue un milagro. La corriente lo lanzaba contra las paredes, lo arrastraba hacia remolinos, pero en algún momento, uno de ellos lo sujetó, y luego el agua lo empujó fuera de la parte estrecha del cañón. Sobrevivir en una corriente así es cuestión de suerte, no de fuerza o habilidad. Su rescate fue calificado como un pequeño milagro, pero solo pone de relieve lo poderosa que es la naturaleza frente al ser humano. La única forma de evitar la muerte es no encontrarse en el cañón. Cuando el agua se retiró, el cañón quedó vacío y en silencio. La operación de rescate, dirigida por el sheriff del condado de Coconino, Ron Anderson, se centró en la salida del cañón, donde desemboca en el lago Powell. Allí se formó un montón de barro y escombros de unos 100 metros de largo y hasta 1,5 metros de profundidad. Con la ayuda de perros se encontraron los primeros cadáveres. La fuerza del agua fue tal que arrancó la ropa, el calzado e incluso los documentos de las personas. El resultado: 11 muertos, 6 mujeres y 5 hombres, y un superviviente. Entre los fallecidos se encontraba una pareja francesa, cuyas hijas de 8 y 13 años quedaron huérfanas y fueron entregadas a los servicios de protección de menores. El cañón no devolvió todos los cuerpos. El sueco, Anders Vasenius, y el francés, Thierry Castella, nunca fueron encontrados. Vasenius tenía un clavo de titanio en la mano y los rescatistas esperaban encontrarlo con un detector de metales, pero la búsqueda no tuvo éxito. Para Quintana, esto se convirtió en una pesada carga. Durante años volvió al cañón,
buscando a los desaparecidos, sintiéndose responsable. 7 años después, dijo: «Esta es la última vez. No los encontraremos». Su búsqueda no era solo física, sino también un intento de lidiar con la culpa del superviviente. El cañón, que no devolvió a todas las víctimas, parecía recordar su poder, dejando un dolor para sus seres queridos y para Quintana que nunca desaparecerá. La tragedia de 1997 conmocionó al mundo. El verano de 1997 fue peligroso en Arizona. En 37 días murieron 22 personas en 5 riadas, pero el caso del cañón Antelope, donde murieron muchos extranjeros, tuvo repercusión mundial. Demostró lo peligrosos que son los cañones estrechos. Tras la tragedia, el cañón fue cerrado y la nación navajo lo convirtió en un parque tribal, sometiéndolo a un estricto control. El libre acceso llegó a su fin. Desde el 13 de agosto de 1997, solo se permite la entrada al cañón con guías navajos certificados. La empresa Ken's Tours se convirtió en un ejemplo de cambio. Tras el cierre, el cañón sufrió actos de vandalismo, y la familia Young, que anteriormente organizaba excursiones, aceptó volver con la condición de que se construyeran unas escaleras de acero resistentes fijadas a la roca. Estas escaleras sustituyeron a las antiguas de madera y se convirtieron en el símbolo de las nuevas normas. La tragedia cambió el enfoque de la nación navajo hacia el turismo. Antes todo era desorganizado, ahora hay un sistema de gestión claro. Esto ha dado a los lugareños más control sobre su tierra, vinculando los ingresos con la responsabilidad de la seguridad y la conservación del patrimonio. Las nuevas medidas de seguridad incluyen guías navajos certificados obligatorios, escaleras de acero en lugar de madera, seguimiento del tiempo mediante estaciones de radio NOAA y sirenas, así como un control unificado de los parques navajos en lugar de una gestión fragmentada. Hoy en día, a la entrada del cañón hay una placa conmemorativa en memoria de los 11 fallecidos. Su historia se ha convertido en parte de este lugar. El cañón del Antílope sigue siendo hermoso, pero ahora se visita bajo estrictas normas que recuerdan que, en el desierto, el agua es vida, pero también puede ser muerte. Eso es todo, amigos. Imaginen qué otros secretos espeluznantes esconde el Gran Cañón. Denle a me gusta, escriban en los comentarios y compartan sus opiniones, y suscríbanse para no perderse nuevos misterios e historias increíbles.